Hay algo que ocurre durante un ayuno de 72 horas que genuinamente inquieta a los cardiólogos. Y casi nadie habla de ello, porque no es lo que la gente espera escuchar. No es el hambre del primer día, no es la fatiga del segundo, no es ese momento incómodo en que tu pulso sube en lugar de bajar, cuando todo en tu cabeza te dice que algo está mal. Ninguna de esas cosas es lo que realmente preocupa a los especialistas en corazón. Lo que les quita el sueño ocurre en los primeros 5 minutos después de que rompes el ayuno. Un solo bocado equivocado, en el momento equivocado, después de 72 horas en las que tu corazón se volvió progresivamente más eficiente, puede desestabilizar su ritmo eléctrico de forma casi instantánea. Y lo más paradójico de todo es que durante esas 72 horas de ayuno, tu corazón probablemente estaba funcionando mejor que en años. El peligro no estaba en el ayuno, estaba esperando pacientemente en el plato con el que ibas a terminar todo. Para entender por qué eso es posible, necesitas seguir lo que le sucede a tu corazón hora por hora durante esas 72 horas, porque lo que descubres en el camino desmonta varios mitos que la medicina convencional todavía no ha terminado de corregir. Hora 12. El primer cambio de combustible. Tu corazón es el único órgano del cuerpo que nunca se detiene, ni un segundo, ni durante el sueño más profundo ni durante el estrés más intenso. Eso significa que necesita un suministro constante e ininterrumpido de energía, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante toda tu vida. En condiciones normales, ese suministro proviene de una combinación de glucosa y ácidos grasos circulantes en la sangre. El corazón es el único órgano del cuerpo que puede quemar prácticamente cualquier tipo de combustible disponible: glucosa, grasa, lactato e incluso cetonas. Esta flexibilidad metabólica es una de sus características más extraordinarias y menos conocidas. Alrededor de la hora 12 de un ayuno, cuando la última comida ha sido completamente procesada y absorbida, los niveles de glucosa en sangre empiezan a descender de forma gradual. El páncreas reduce la secreción de insulina, y el corazón, con la sensibilidad de un instrumento de precisión, detecta ese cambio y comienza a inclinar su metabolismo hacia una mayor utilización de ácidos grasos. Esto no es una emergencia, no es una señal de alarma, es una transición que tu corazón ya conoce perfectamente porque la hace cada noche mientras duermes, solo que en condiciones normales dura pocas horas antes de que el desayuno vuelva a inundar el torrente sanguíneo de glucosa. Piénsalo así: tu corazón es como un vehículo híbrido que ha pasado toda su vida funcionando casi exclusivamente con gasolina, porque las estaciones de servicio están en cada esquina. Tiene un motor eléctrico perfectamente funcional, pero rara vez lo usa porque nunca hay necesidad. Cuando el ayuno se extiende más allá de lo habitual, ese motor eléctrico empieza a calentarse. El cerebro todavía está evaluando la situación, todavía está debatiendo si esto es una emergencia o no. El corazón ya tomó la decisión. Hay algo concreto que puedes hacer para facilitar y acelerar esta transición: una caminata de 20 a 30 minutos justo después de tu última comida antes de comenzar el ayuno. El músculo esquelético en movimiento absorbe glucosa del torrente sanguíneo de forma independiente a la insulina, a través de transportadores GLUT4 activados mecánicamente. Eso significa que la glucosa circulante baja más rápido, la insulina cae antes y la transición metabólica comienza horas antes de lo que ocurriría si simplemente te sentaras en el sofá después de cenar. Una caminata de media hora puede adelantar el inicio del modo de quema de grasa en 2 o 3 horas. Hora 24. El dato del laboratorio que asusta a médicos y pacientes por igual. Si en algún momento alrededor de la hora 24 de un ayuno prolongado, alguien te extrajera sangre para un análisis de rutina, lo que verías en los resultados probablemente te alarmaría, y es muy posible que también alarmara a tu médico. Tu colesterol total subiría, tu LDL, el llamado colesterol malo, aparecería elevado, y en ese momento, sin el contexto adecuado, tanto tú como tu médico podrían llegar a la conclusión de que algo está saliendo mal. Pero aquí está lo que realmente está ocurriendo, y es casi lo opuesto a una señal de peligro. El hígado tiene entre sus funciones rutinarias la de extraer partículas de colesterol del torrente sanguíneo como parte del mantenimiento normal del sistema circulatorio. Durante el ayuno,
El hígado redirige sus recursos hacia otras tareas más urgentes, como la producción de glucosa para el cerebro a través de la gluconeogénesis y, más adelante, la síntesis de cetonas. El mantenimiento rutinario del colesterol se pausa temporalmente. Al mismo tiempo, las células adiposas están liberando triglicéridos almacenados hacia el torrente sanguíneo para que otros órganos puedan usarlos como combustible. Y esa grasa no viaja sola por la sangre, necesita un sistema de transporte. Las lipoproteínas, incluyendo las LDL, son precisamente ese sistema de transporte. Son el embalaje en el que viaja la grasa desde los depósitos de reserva hacia los tejidos que la van a quemar. Lo que el análisis de sangre está mostrando no es que tus arterias estén en peligro, es que el proceso de movilización de grasa almacenada está funcionando exactamente como debe. Las células adiposas están haciendo el checkout y las LDL son el servicio de equipaje que lleva sus pertenencias hacia la salida. Este es un punto crítico si alguna vez te van a hacer análisis de sangre de rutina. No ayunes durante más tiempo del que tu médico haya indicado específicamente para ese análisis. Un ayuno extendido más allá de 12 a 14 horas puede producir elevaciones de LDL que darán una imagen distorsionada y potencialmente llevarán a decisiones clínicas innecesarias. El contexto del ayuno es información médica relevante que siempre debes comunicar. Entre las horas 36 y 48, cuando tu cuerpo libera adrenalina para buscar grasa. Este es el momento que más confunde a las personas que ayunan por primera vez y que más frecuentemente hace que abandonen antes de tiempo. Tu ritmo cardíaco en reposo sube, te sientes ligeramente nervioso, con una tensión interna que no tiene una causa emocional clara, quizás un temblor leve en las manos. Tu cuerpo no se está calmando con el ayuno, parece que se está agitando. ¿No se suponía que el ayuno debía ser relajante? Lo que está ocurriendo tiene una explicación hormonal muy precisa. Para movilizar la grasa almacenada en los adipocitos, las células grasas, el cuerpo necesita un estímulo químico específico. Los adipocitos no liberan su contenido espontáneamente, requieren un estímulo hormonal. Y ese estímulo es principalmente la noradrenalina, también conocida como noradrenalina, una catecolamina que el sistema nervioso simpático libera para activar la lipólisis, la descomposición de los triglicéridos almacenados en ácidos grasos libres. La noradrenalina es la misma hormona que se eleva cuando estás en una situación de alerta o estrés agudo. Acelera el corazón, aumenta la presión arterial, afila la tensión. Tu cuerpo no la está liberando porque estés en peligro. La está usando como llave para abrir los depósitos de grasa. Pero el efecto fisiológico es similar, y por eso la sensación puede ser desconcertante. Hay un segundo factor que contribuye a esa sensación de nerviosismo e inestabilidad, y es mucho más sencillo de resolver. Cuando la insulina cae durante el ayuno, los riñones reciben una señal de que pueden dejar de retener sodio. La insulina normalmente tiene un efecto antinatriurético, es decir, le indica a los riñones que conserven el sodio. Sin esa señal, el sodio empieza a excretarse en la orina, y el sodio arrastra agua consigo. El volumen sanguíneo disminuye ligeramente, la presión arterial baja un poco y el sistema cardiovascular responde con un ligero aumento del ritmo cardíaco para compensar. El resultado, mareo al ponerte de pie, temblor, sensación de debilidad. Síntomas que parecen hipoglucemia, pero que en muchos casos no tienen nada que ver con el azúcar en sangre. Son simplemente la consecuencia de perder sodio y volumen plasmático. La solución es sorprendentemente simple. Una pizca de sal de mar de calidad disuelta en agua. No una bebida deportiva cargada de azúcar. No un suplemento complejo. Solo sodio. En muchos casos, los síntomas mejoran en cuestión de minutos, porque el volumen sanguíneo se estabiliza y el corazón puede dejar de compensar. Si vas a hacer un ayuno de más de 24 horas, mantener una ingesta mínima de sodio no es trampa, es fisiología básica. Hora 48. El combustible favorito de tu corazón. Alrededor de la hora 48, algo cambia de forma notable. La agitación del segundo día empieza a calmarse. El ritmo cardíaco se estabiliza y muchas personas que han llegado hasta este punto describen una experiencia similar, una claridad mental inesperada, una energía más constante y tranquila,
y la desaparición casi completa de las oleadas de hambre que dominaron las primeras 36 horas. No es psicológico, tiene una base bioquímica muy específica. A las 48 horas de ayuno, el hígado lleva suficiente tiempo produciendo cetonas como para que la concentración en sangre haya alcanzado niveles significativos. Las cetonas son moléculas producidas en el hígado por ácidos grasos, principalmente beta-hidroxibutirato, acetoacetato y acetona. Son un combustible alternativo que el cerebro, el corazón y otros tejidos pueden utilizar en ausencia de glucosa. Y aquí viene uno de los datos más sorprendentes de toda la fisiología del ayuno. La evidencia científica disponible sugiere que el músculo cardíaco puede funcionar hasta un 28% más eficientemente usando cetonas como combustible principal que con glucosa. Algunos estudios en cardiología metabólica cifran esa mejora en eficiencia aún más alto en ciertas condiciones. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que el corazón puede bombear la misma cantidad de sangre o incluso más, consumiendo menos oxígeno y menos energía por latido. El gasto cardíaco mejora. El trabajo por latido aumenta. El estrés oxidativo en el tejido cardíaco disminuye. Investigadores como el Dr. Benjamin Bikman, experto en metabolismo de la Universidad Brigham Young, han señalado que el corazón en insuficiencia cardíaca severa muestra un metabolismo de cetonas significativamente elevado, lo que sugiere que el órgano recurre a ellas de forma preferencial cuando necesita optimizar su rendimiento. En otras palabras, el ayuno que la mayoría de la gente teme que sea dañino para el corazón, a las 48 horas está proporcionándole exactamente el combustible que prefiere cuando necesita funcionar bien. El escudo que protege tus músculos, la hormona del crecimiento. Uno de los miedos más comunes sobre el ayuno prolongado es la pérdida muscular, la idea de que sin proteínas entrando constantemente, el cuerpo empezará a descomponer el tejido muscular para obtener energía. La realidad es mucho más notizada, y durante un ayuno de 72 horas, el entorno hormonal trabaja activamente en contra de ese resultado. Durante el ayuno prolongado, la hormona de crecimiento humana, o HGH por sus siglas en inglés, se elevan de forma dramática. Algunos estudios han documentado aumentos de más del 1000% respecto a los niveles basales en ciertos estados de ayuno, particularmente durante los días 2 y 3. Una investigación publicada en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism encontró que los niveles de HGH pueden multiplicarse por 5 en apenas 2 días de ayuno. Mucha gente asocia la hormona de crecimiento con el desarrollo muscular, con los atletas que la usan para ganar masa, pero durante el ayuno, su función principal es diferente y menos conocida. Actúa como un agente anticatabólico. Su trabajo prioritario es indicarle al cuerpo que conserve el tejido proteico, incluyendo el músculo esquelético y el músculo cardíaco, y que utilice preferentemente la grasa como fuente de energía en lugar de descomponer proteínas. No es un constructor durante el ayuno, es un escudo. Lo que realmente destruye músculo de forma significativa no es un ayuno de 72 horas con niveles elevados de hormona de crecimiento. Es la restricción calórica crónica durante semanas o meses, sin la suficiente proteína y sin el estímulo del entrenamiento de resistencia que no activa el mismo entorno hormonal protector. Hora 72. Las vitaminas que nadie esperaba. Al tercer día, cuando el cuerpo lleva suficiente tiempo movilizando grasa almacenada, ocurre algo que tiene una lógica biológica perfecta, pero que resulta contraintuitivo para casi todo el mundo. Las vitaminas liposolubles, principalmente la vitamina A, la vitamina D y la vitamina E, se almacenan en el tejido adiposo. No circulan libremente en la sangre en grandes cantidades porque su medio de almacenamiento es precisamente la grasa. Cuando el ayuno prolongado obliga al cuerpo a descomponer ese tejido adiposo para obtener combustible, esas vitaminas se liberan hacia el torrente sanguíneo. Estudios sobre ayuno prolongado han documentado que los niveles sanguíneos de estas vitaminas liposolubles aumentan de forma medible después de varios días sin ingerir alimentos.
El cuerpo que lleva 72 horas sin ingerir alimentos puede tener, en términos de vitaminas circulantes, un perfil sanguíneo más nutritivo que el primer día. No estás comiendo, y tu sangre está mejor nutrida que cuando sí lo hacías. La biología tiene maneras de sorprenderte cuando menos lo esperas. El síndrome de realimentación. ¿Por qué los médicos temen al primer bocado más que al ayuno? Históricamente, la mayoría de las muertes documentadas relacionadas con periodos prolongados de inanición no ocurrieron durante el periodo sin comer. Ocurrieron en los primeros 1 a 3 días después de reanudar la alimentación. Este fenómeno tiene nombre: síndrome de realimentación, y entenderlo es la razón más importante por haber llegado hasta este punto del video. Cuando rompes un ayuno de 72 horas, especialmente si lo haces con alimentos ricos en carbohidratos, la glucosa entra al torrente sanguíneo y envía una descarga masiva de insulina. Y la insulina, además de gestionar el azúcar, envía una señal muy específica a las células. Es momento de empezar a reconstruir. Activa el transporte activo de fósforo, potasio y magnesio desde la sangre hacia el interior de las células para iniciar los procesos de síntesis y regeneración. En condiciones normales, ese movimiento de minerales desde la sangre hacia las células se compensa de forma continua con la absorción de nuevos minerales provenientes de los alimentos. Pero después de 72 horas de ayuno, las reservas de estos minerales en sangre ya están en niveles más bajos de lo habitual, porque durante el ayuno también se excretan en mayor cantidad a través de la orina. Cuando la insulina ordena que esos minerales entren en masa a las células, los niveles en sangre pueden caer de forma abrupta. Y aquí está el problema crítico. El corazón funciona a través de impulsos eléctricos. Esos impulsos dependen de gradientes precisos de minerales, especialmente potasio, magnesio y fósforo, a ambos lados de las membranas celulares del tejido cardíaco. Cuando esos gradientes se alteran demasiado rápido, la conducción eléctrica del corazón se vuelve inestable, el ritmo se desregula, pueden aparecer arritmias. Un corazón que funcionó de forma eficiente y estable durante 72 horas puede entrar en arritmia con un tazón de cereal, no porque el ayuno lo haya debilitado, sino porque la forma de terminarlo creó un desequilibrio electrolítico que su sistema eléctrico no pudo compensar a tiempo. Hay un segundo elemento en este rompecabezas que muy poca gente conoce: la tiamina, también llamada vitamina B1. Esta vitamina es un cofactor esencial para el metabolismo de los carbohidratos. El cuerpo la necesita para convertir la glucosa en energía utilizable dentro de las células. Durante el ayuno, cuando la glucosa es escasa, la demanda de tiamina se dispara, de forma casi inmediata. Si las reservas de B1 ya estaban bajas antes del ayuno, algo más común de lo que se cree, especialmente en personas con alimentación deficiente o consumo regular de alcohol, el cuerpo intenta procesar la glucosa pero no puede completar el ciclo metabólico. El resultado es una acumulación de productos intermedios tóxicos y una célula que no puede generar energía de forma eficiente. El corazón, que requiere un suministro energético absolutamente continuo, es el primero en manifestar esa falla. Tu corazón pasó 3 días volviéndose más eficiente, cambiando a un combustible superior, protegido por la hormona de crecimiento, liberando vitaminas almacenadas, y entonces le diste un vaso de jugo de naranja. Eso fue lo que casi lo comprometió. El protocolo correcto para romper un ayuno de 72 horas. Con todo lo anterior sobre la mesa, la estrategia para terminar un ayuno prolongado no es complicada, pero sí requiere un orden específico. La primera comida debe ser proteína y grasa: huevos enteros, caldo de huesos, carne magra, pescado, aguacate. Estos alimentos provocan una respuesta insulínica mínima comparados con los carbohidratos, lo que significa que el movimiento de minerales hacia las células ocurre de forma gradual en lugar de abrupta. El cuerpo tiene tiempo para compensar. Espera al menos 2 horas antes de introducir cualquier alimento rico en carbohidratos. Esa ventana le da al sistema tiempo para estabilizar los niveles de electrolitos antes de que la insulina tenga su pico más pronunciado. No es una restricción permanente, es una transición controlada. Y hay un mineral que merece atención especial: el magnesio. Dentro de las células del músculo cardíaco existen canales de potasio, con puertas microscópicas que regulan el flujo de ese mineral hacia adentro y hacia afuera de la célula. El magnesio es el elemento que mantiene esas compuertas bajo control.
Cuando el magnesio es adecuado, el potasio fluye de forma ordenada y el ritmo eléctrico del corazón se mantiene estable. Cuando el magnesio es bajo, esas compuertas se vuelven impredecibles. El potasio se escapa cuando no debería, la carga eléctrica en reposo del corazón se altera, y un corazón con una carga eléctrica inestable puede saltarse latidos por razones que no tienen nada de dramático en su origen, simplemente porque un mecanismo molecular falló silenciosamente. El magnesio no puede reponerse eficientemente a mitad de un ayuno prolongado, pero sí puede acumularse en reservas adecuadas en los 2 o 3 días previos a comenzarlo. Alimentos ricos en magnesio como las nueces, las semillas de calabaza, el chocolate negro de alta pureza, las legumbres y las verduras de hoja oscura consumidos regularmente antes del ayuno pueden hacer la diferencia entre un proceso seguro y uno que pone al corazón en una situación de riesgo. Lo que los médicos realmente temen y lo que no. Reuniendo todo lo que hemos visto, la posición de los cardiólogos frente al ayuno prolongado empieza a tener una lógica mucho más matizada que un simple «es peligroso» o «es seguro». Un ayuno de 72 horas en una persona razonablemente sana, con reservas adecuadas de electrolitos, que mantiene una ingesta mínima de sodio durante el ayuno y que rompe el ayuno con proteína y grasa al terminarlo. Con esos 3 elementos en su lugar, la conversación sobre si el ayuno es peligroso para el corazón cambia completamente de dirección. Porque el corazón no pasó 72 horas en peligro, pasó 72 horas mejorando. El único momento en que realmente estuvo en riesgo fue cuando alguien le ofreció el desayuno equivocado.